Bienvenidos a todos al webinar destinado a explicar las ayudas destinadas a apoyar entidades culturales sin ánimo de lucro de carácter profesional y de ámbito estatal correspondientes al año 2026. Básicamente comentaros que como la mayoría de vosotros sabéis, este es el segundo año consecutivo que lanzamos estas ayudas. Y estas ayudas son importantes para el Ministerio de Cultura y para vosotros porque ayudan a sostener parte del ecosistema cultural en España, que está compuesto como sabéis, por una gran diversidad de agentes y formas organizativas que son fundamentales y que enriquecen la vida cultural y fortalecen el ejercicio de los derechos culturales. Este ecosistema al que van dirigidas estas ayudas se materializa en entidades que articulan espacios de representación colectiva para las personas profesionales del sector cultural e impulsan iniciativas orientadas a la mejora de sus condiciones laborales, sociales, profesionales, promoviendo buenas prácticas. Básicamente el objetivo de este webinar es explicaros estas ayudas que muchos de vosotros ya conocéis y comentaros también algunas de las mejoras que hemos introducido en la convocatoria que hemos publicado este año. La primera convocatoria fue del 2025, con lo cual son unas ayudas que no tienen mucho recorrido, pero sí que hemos visto que han tenido una muy buena acogida y nos hemos ratificado en la importancia que tienen tanto para el sector cultural, para el tejido asociativo, también para el Ministerio de Cultura. Antes de pasar a explicaros detenidamente en qué consiste la convocatoria, comentaros también las mejoras que hemos introducido este año, simplemente comentaros que esta sesión está siendo grabada, con lo cual, si hay algún asistente que no quiere que figure su nombre, proceded por favor a ocultarlo o bien a modificar la denominación. ¿De acuerdo? Pasamos a compartir una presentación. Antes de nada, yo soy Bárbara Navas, perdón que con el arranque no me he presentado, asesora en la Subdirección General de Promoción y Acceso a la Cultura, que es una subdirección dependiente de la Dirección General de Derechos Culturales. Y os presento a mi derecha a mis compañeras, Carlota Santabárbara y Verónica, que están las dos trabajando en la subdirección. Seguramente a las dos las conozcáis porque han sido las dos personas que han estado con la gestión de estas ayudas, resolviendo también muchas cuestiones y muchas dudas, siempre al tanto del correo electrónico, para tratar de dar un asesoramiento lo más rápido y preciso posible. Así que pasamos a comentar las cuestiones las cuestiones relativas a la convocatoria. En primer lugar, simplemente a modo informativo, indicaros que en el 2025 recibimos 117 solicitudes. Aquí veis, a modo un poco para que tengáis un poco una visión general por comunidades autónomas, cuáles fueron las comunidades autónomas y el número de solicitudes que se presentaron por entidades que estaban presentes en las distintas comunidades autónomas. Como veis, la Comunidad de Madrid fue la comunidad, las entidades de la Comunidad de Madrid fueron las que mayor número de solicitudes presentaron. De esas 17 solicitudes presentadas, 47 ayudas fueron las concedidas. También podéis ver aquí por distribución territorial donde, qué entidades recibieron las solicitudes. Y ¿cuáles son las principales novedades de la convocatoria de 2026? Novedades que consideramos que son mejoras, ya que el crédito que este año se asignan al total de las ayudas se ha incrementado en 100.000 euros, con lo cual ha habido una ampliación de 100.000 euros. El año pasado la convocatoria hacía una previsión de 1 millón de euros, este año se ha incrementado a 1.100.000. El plazo de solicitud también es una mejora para vosotros, puesto que se ha ampliado de 15 días hábiles a un mes, con lo cual disponéis de 15 días hábiles, disponéis de un mes para la presentación de las solicitudes. Y asimismo, el plazo de ejecución de las actividades y la emisión de las facturas también se ha ampliado de 12 a 15 meses.
Además, bueno, hemos conseguido adelantar la fecha de lanzamiento de la convocatoria. El año pasado la convocatoria se lanzó en junio, en finales de mayo, principios de junio. Este año hemos conseguido lanzar la convocatoria en marzo, con lo cual pues, disponéis de mayor tiempo para, tendréis una confirmación de aquellas entidades que resulten adjudicatarias para poder adecuar el plan de actuación. Y también ha habido una serie de ajustes en los cambios de los criterios de valoración, básicamente en las puntuaciones, ya que, por ejemplo, en la valoración del plan de acción se ha bajado de 18 puntos a 15 con respecto a la convocatoria anterior como puntuación mínima necesaria para resultar admitido para valoración. Y ha habido otros ajustes en los criterios de valoración. En cuanto al contenido de la presentación, aquí podéis ver cómo se va a estructurar. Y bueno, pasamos ya al primer punto de la presentación, que es el relativo a qué entidades pueden resultar beneficiarias de estas ayudas. La convocatoria habla de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, así como de sindicatos, federaciones, confederaciones sindicales. En cuanto a las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, podrán resultar beneficiarias aquellas asociaciones constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2022 de 22 de marzo reguladora del derecho a la asociación. Siempre que estén inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, este requisito es fundamental, es necesario que estén formalmente inscritas y que hayan desarrollado una actividad ininterrumpida al menos durante 2024 y 2025. Su ámbito de actuación debe ser estatal y debe venir consignado en su título constitutivo. Deben tener domicilio en España y que la parte principal de sus acciones se realicen en territorio nacional y que no estén incursas en procedimientos de reintegro de subvenciones, que también estén al corriente de obligaciones tributarias y de la seguridad social. El resto de requisitos los podéis ver en el artículo 5 de la convocatoria. En cuanto a los sindicatos, federaciones, confederaciones sindicales, deben estar constituidos al amparo de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto en libertad sindical. Deben estar inscritas en el registro de la Oficina Pública de Depósito de Estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y haber desarrollado una actividad ininterrumpida al menos durante 2024 y 2025. También, al igual que las asociaciones, deben tener un ámbito de actuación estatal en su título constitutivo. Su domicilio debe figurar en España y también parte principal de sus acciones se deben haber realizado en territorio nacional. Y, al igual que mencionaba con las asociaciones, no deben estar incursas en procedimientos de reintegro de subvenciones y deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y el resto de requisitos también los podéis ver en el artículo 5 de la convocatoria. En cuanto a qué entidades pueden ser beneficiarias, también se debe destacar que los estatutos o normas de funcionamiento de estas entidades deben indicar que sus fines están orientados total o parcialmente a la promoción de todas o alguna de las siguientes finalidades que a continuación os paso a explicar. En primer lugar, la defensa de las condiciones del sector profesional cultural. ¿Qué significa esto? Pues que deben ser entidades que representen los intereses colectivos del sector profesional cultural o bien que contribuyan a la mejora de las condiciones de la actividad profesional y laboral de las personas que trabajan en el mismo o que promuevan el reconocimiento, visibilización y dignificación profesional. En segundo lugar, en sus estatutos o normas de funcionamiento deben indicarse, entre otros, también la participación, la definición y diseño de las políticas culturales. Es decir, que sean entidades del sector cultural que trabajen proponiendo mejoras normativas y de actuación para la formulación e implementación de políticas culturales que reflejen las necesidades del sector cultural. En tercer lugar,
otro de las finalidades que deben figurar en los estatutos o normas de funcionamiento es que sean entidades que promuevan la igualdad y la diversidad en el ámbito cultural, pues mediante el fomento de la igualdad de oportunidades en el sector cultural o la defensa de la representación de grupos diversos en las políticas culturales. En cuarto lugar, la implementación de buenas prácticas culturales. Es decir, entidades que promuevan buenas prácticas en el sector cultural, fomentando la investigación, el intercambio de conocimientos y la implementación de modelos exitosos que fortalezcan la transparencia, la gobernanza, la rendición de cuentas y la garantía de la libertad de expresión y artística. Y por último, que otro de los fines que figure en los estatutos o normas de funcionamiento, que sea la defensa de los derechos culturales y fortalecimiento de las redes comunitarias. Es decir, entidades que promuevan el debate y la reflexión sobre derechos culturales en las políticas culturales o redes y plataformas de cultura comunitaria y de innovación ciudadana que contribuyan a vertebrar el tejido cultural. Realicen una labor de incidencia en el desarrollo de las políticas públicas culturales. Esto en cuanto a las entidades beneficiarias. Pero, ¿qué entidades no pueden ser beneficiarias? No pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, las entidades con ánimo de lucro, las fundaciones, las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas. Tampoco pueden resultar beneficiarias de estas ayudas las entidades destinatarias de alguna subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del Estado o destinatarias de concesiones directas aprobadas por Consejo de Ministros durante el año en curso para la misma finalidad. Tampoco pueden resultar beneficiarias las organizaciones sindicales beneficiarias de ayudas que hayan sido concedidas o que vayan a ser concedidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el ejercicio 26 por la realización de actividades de carácter sindical para el mismo periodo. Y, por último, las entidades que incurran en alguna de las prohibiciones en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Paso la palabra a mi compañera Carlota, que os pasará a contar el segundo punto de la presentación. Vale, en cuanto a la solicitud, tenemos un formulario de la sede electrónica, una documentación relativa a la entidad para poder valorarla y una documentación relativa a lo que es el plan de acción. A diferencia de otras subvenciones, aquí lo que se valora es el plan de acción de la asociación o sindicato o federación, no tanto, o sea, no estamos valorando un proyecto como sí un proyecto cultural. Se admitirá una solicitud por entidad solicitante. En caso de que haya un error, bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Se tendrá en cuenta la última solicitud presentada. Imaginaos que habéis cometido un error garrafal, pues la volvéis a presentar con las correcciones oportunas para que tengamos en cuenta la última solicitud presentada. Para la modificación de datos o adjuntos de una solicitud ya presentada y siempre se enviará esa nueva solicitud dentro del periodo de admisión. Muy importante porque esta documentación es la que nosotros vamos a valorar que está bien subida a registro, que es correcta y bueno, pues que es muy importante que tengáis la atención de hacer bien los formularios y las casillas de declaraciones responsables, que es de obligada aceptación para la admisión de la solicitud. Entonces, tener en cuenta de que hay que rellenar todas las casillas que os estamos solicitando, ¿vale? La solicitud puede guardarse y recuperarse en otra sesión para seguir trabajando en ella. En el caso de que se os ha alargado el tiempo o lo que sea, pues lo guardáis y podéis luego seguir trabajando en esa solicitud. ¿Cómo se accede al procedimiento? Bueno, pues en la web del Ministerio de Cultura está publicada la resolución de la convocatoria y así como el resto de información sobre el procedimiento. Entonces ahí tenéis el enlace donde podéis acceder. Vale, entonces, bueno, la ruta de acceso, como sabéis, hay dos tipos de acceso. Se puede acceder de manera online desde la página web de las ayudas de la Dirección General de Derechos Culturales o a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura en procedimientos, ayudas de derechos culturales.
¿vale? Yo creo que muchos de vosotros ya la solicitasteis el año pasado, yo creo que no tenéis ninguna duda, y si no podéis también preguntarnos al correo de ayudas, ¿vale? No, siempre estamos para solventar estas dudas. Los plazos de solicitud, bueno, pues desde el plazo de presentación de la solicitud es un mes, ¿vale? Hemos ampliado ese plazo, entonces sería desde el 25 de marzo, que es cuando se salieron la convocatoria, hasta el 27 de abril a las 23:59. Es decir, cuando acaba el día 27, acaba el plazo de solicitud. He explicado los plazos, los correos electrónicos. Bueno, recordaros que se puede realizar la solicitud a través de la sede electrónica contando con un certificado electrónico, que el más habitual es el de la Fundación de la Moneda y Timbre, y Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, perdonad, y la autofirma para poder firmar la solicitud. Esto es muy importante, ¿vale? Tenerlo preparado porque si no, llegado el momento, no podréis firmarlo. La sede electrónica da la opción de entrar a través de clave, pero es verdad que clave nos da algún problema. Entonces, es recomendable la opción de certificado electrónico, ¿vale? Con firma electrónica. Como os decía, problemas técnicos a soporte.sede.sec. Esto vais a tenerlo luego en la presentación, no os preocupéis. Y poniendo en copia a nuestro correo que es ayudas.derechos@cultura.gov.es, que es el que nosotras vamos a contestar por si tenéis algún problema de no sé cómo hacer esto o qué tengo que hacer o dudas varias. En cuanto a lo que es el certificado, se puede utilizar un certificado electrónico del representante de persona jurídica con el NIF y la razón social de la entidad solicitante, en cuyo caso deberán seleccionar la opción en nombre propio. Pero también se puede utilizar un certificado electrónico personal, es decir, de persona física, a nombre de la persona representante legal de la entidad solicitante. Y esto es importante, que tenga la representación legal de la entidad. En cuyo caso se debe seleccionar en representación del interesado jurídico. Es decir, podéis hacerlo en nombre propio con ese certificado de la entidad o con un certificado de persona física en representación del interesado jurídico. Tendréis que rellenar esa casilla correctamente. En caso de no marcarse la opción indicada, la solicitud aparecerá a nombre del titular del certificado electrónico, que es el que accede al procedimiento, en lugar de a nombre de la entidad a la que se pretende representar. Yo creo que esto está claro. Como estamos subvencionando entidades, asociaciones, federaciones y sindicatos, la persona física tendrá siempre que representar al interesado jurídico o acceder con el certificado de esa persona jurídica con el NIF en nombre propio. Como os digo, luego lo podréis leer tranquilamente en la presentación, no os preocupéis, pero yo creo que ha quedado claro. ¿Cuál es la documentación que tenéis que presentar? Eso no ha cambiado respecto a la solicitud anterior. Entonces, tenéis la copia digitalizada de la tarjeta del número de identificación fiscal de la entidad solicitante, es decir, el NIF de la entidad, de la asociación, de la federación o del sindicato. La copia digitalizada del DNI o tarjeta identificativa extranjero TIES de la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante. ¿Vale? Y la copia digitalizada de los siguientes documentos inscritos en el correspondiente registro de escritura pública de constitución de la entidad. Esto es importantísimo, ¿vale? Nos tenéis que presentar el acta fundacional, los estatutos actualizados y el certificado de inscripción de la entidad en el registro público correspondiente, que tiene que ser de carácter nacional, ¿vale? No nos vale un certificado de inscripción en una comunidad autónoma porque sabéis que estas subvenciones son para entidades de carácter estatal. Certificación en la que conste la identificación de las personas que componen el órgano de gobierno de la entidad, así como la fecha de su nombramiento y modo de elección. Esto es importante porque deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el registro público correspondiente. Tenemos que saber quién forma esa junta de gobierno y que está actualizada, que no está, pues que ha caducado, que es de hace 20 años y la junta de gobierno ha cambiado y ya no es la que se representa. Entonces, tener en cuenta que vamos a mirar las fechas de los certificados de inscripción de la entidad en el registro público, las actas fundacionales, los estatutos actualizados, que estoy en la documentación de la entidad. ¿Vale?
Importante, esta es la documentación que os he dicho obligatoria, que os digo, está en la convocatoria y además la vais a tener en la presentación, quiero decir que la vais a tener por escrito, no os preocupéis. Y hay una documentación no obligatoria, pero que sí que valoramos, como por ejemplo la declaración de número de personas afiliadas a la entidad, que es un modelo descargable en la web y también en la sede electrónica, en el que aquí lo tenéis, ¿vale? Ya compartido. Pasaríamos a la siguiente. En caso de federaciones o uniones de asociaciones o sindicatos, se consignará el número de personas afiliadas en cada asociación o sindicato y computará la suma total de todas ellas. Esto el año pasado era un problema porque era una federación de 8 sindicatos. Pero no sabíamos cuántos afiliados tenía cada sindicato, no lo podíamos valorar el número de afiliados. Entonces es importante que esto lo desgloséis, sobre todo para poder valorarlo, porque es la intención, ¿no?, de esto. Hay cosas que no podemos valorar si no tenemos la información. No es obligatorio, pero sí que es valorable, entonces os recomendamos que lo presentéis. Y hay otra documentación que no es obligatoria, ya sería la siguiente, que es el Plan de Igualdad aprobado por la entidad solicitante y el Protocolo de Prevención de Violencia Sexual aprobado por la entidad solicitante. Estos dos documentos, como os decía, no son obligatorios, pero sí que tienen una puntuación y una valoración a la hora de baremar, ¿no?, las entidades. ¿Qué se exige? Bueno, pues no se exige antigüedad mínima de vigencia de estos protocolos, pero han de ser aprobados antes del fin del periodo de solicitud de las ayudas. Es decir, no nos serviría uno que se apruebe a posteriori de ese 27 de abril, que es cuando acaba el plazo de solicitud. Deben tener como ámbito de actuación la entidad solicitante, no la actividad a la que se dedica. Es decir, no nos interesa un protocolo que tenga que ver con las artes plásticas, sino con, a lo mejor, la actividad concreta de la asociación que se dedica, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, yo que sé, al arte medieval, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo así como un poco peregrino, pero para que tengáis en cuenta que tiene que ser aplicado a la actividad de la entidad. Y algo muy importante y que es vital es que para que tengan validez y lo podamos valorar, tanto el protocolo de violencia sexual como el plan de igualdad deben haber sido aprobados formalmente en Asamblea General o en Junta de órgano de gobierno de la entidad. ¿Qué quiere decir esta aprobación? Que nos tenéis que entregar la documentación oficial como que han sido aprobados estos instrumentos, y de no presentarse esa documentación no lo podemos tener en cuenta. ¿Cómo se puede presentar? Pues un acta firmada en junta directiva en el que se aprueba ese protocolo de violencia o en el que se aprueba ese plan de igualdad, que tiene que estar evidentemente firmado. Creo que ha quedado claro, es decir, no nos vale un documento hecho en PowerPoint muy bonito si no tiene la firma y no está aprobado en junta de gobierno. ¿Vale? Y ya pasaríamos a lo que es la solicitud del plan de acción y modelos normalizados, que nos los va a comentar nuestra compañera Verónica. Bueno, vamos a darle, disculpad unos momentos hasta que se actualice la diapositiva, pero les voy contando que los modelos normalizados, al igual que en el año pasado, son la memoria de actividades de 2024-2025, modelo normalizado 1, el plan de acción, que es el modelo normalizado 2, pero en este caso no lo llamamos Plan de Acción 2026 porque, claro, este año estamos extendiendo del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, por lo tanto ya hablamos de periodo de ejecución, no de año 2026. El modelo normalizado 3, al igual que el año pasado, cronograma por fases de desarrollo del plan de acción, y el modelo cuarto, el presupuesto de ingresos y gastos. Todos estos modelos los vais a encontrar en la sede electrónica, también en la web del procedimiento, junto con un documento de preguntas y respuestas y también de instrucciones generales para realizar la solicitud correctamente. Cabe destacar que estos documentos no son subsanables, que deben ser firmados electrónicamente por la persona que ostente la representación legal de la entidad. Y también debe respetarse lo que es la plantilla. Y sí, es muy importante que muchos solicitantes fallaron en este punto el año pasado, es que la cuantía total que se disponga en el cronograma debe coincidir con la cuantía total del presupuesto de ingresos y de gastos.
Bueno, no sé si podéis ver ya el modelo normalizado 1, memoria de actividades, ahora lo podréis ver en vuestras pantallas. Os adelanto que debe hablar de todas las actividades que se ha realizado, que se ha previsto realizar durante los años 2024-2025. Aquí aprovechamos para situar un poco a nuestra entidad, a vender un poco nuestro pasado como entidad. Teniendo una extensión máxima de 8 páginas, esto ha variado con respecto al año pasado, son 2 páginas menos. Aquí podéis incluir las imágenes que queráis y mantenemos el límite de 2.000 palabras. A colación de este documento nos han llegado muchas consultas porque hay algunas entidades que tienen la antigüedad mayor a 2 años, que es uno de los requisitos de estas ayudas, y tienen para rellenar una memoria de actividades efectivamente de 2024-2025, pero entonces no eran de ámbito nacional, sino que eran de ámbito autonómico. Bueno, pues en este caso no es ningún problema porque si no ha cambiado el NIF de la persona jurídica, que en este caso es la entidad, pues podéis hablarnos en vuestra memoria de actividades de vuestra asociación, que entonces tenía un carácter autonómico, no pasa nada. Dentro del modelo normalizado del plan de acción, debe reunir una serie de requisitos, al igual que el año pasado. Recalcamos este punto, que es la contribución efectiva a los objetivos de interés general del artículo 1 de la convocatoria. Esto es muy importante, puesto que el año pasado se bajaron muchas notas debido a este motivo. Es prácticamente un requisito, por lo tanto, pedimos especial observancia. También debe contener la previsión de actuaciones a realizar por la entidad desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027. Los demás requisitos, bueno, los podéis leer tranquilamente porque vamos a colgar esta presentación, no me quiero enrollar mucho aquí. Otro de los documentos muy importantes es el modelo normalizado tercero, que es el cronograma por fases de desarrollo. La fecha límite posible de ejecución que podéis consignar en este cronograma, a ver si os aparece en pantalla, es lógicamente 31 de marzo de 2027. Recordemos en todo momento que estos modelos no son subsanables, entonces si aparece una fecha incorrecta fuera del periodo de ejecución posible, pues esto ya no se va a poder subsanar. Pues si es un error leve, pues tendrá una bajada de nota. Puede llegar a ser un error grave si esto pasa en el presupuesto, por ejemplo. Por eso pedimos de nuevo que estemos muy atentos en el momento de elaborar estos documentos. Y repito, como decía antes, que la suma total de este cronograma debe coincidir con el total de gastos del presupuesto. Voy a seguir con el modelo normalizado cuarto, el presupuesto de ingresos y gastos. No importa que no estemos viendo excesivamente la diapositiva, puesto que solamente es igual que la del plan de acción que podéis ver en este momento. Tiene lo que yo estoy comentando en su parte derecha y la izquierda, el presupuesto de ingresos y gastos como título. Lo importante es lo que os voy a comentar, que tiene como motivo pues despejar algunas dudas que nos llegan de manera insistente por el correo electrónico. En primer lugar, la cuantía solicitada siempre, en todo caso, debe coincidir con el total de gastos con cargo a nuestra ayuda. Es decir, nosotros tenemos un plan de acción que comprende todas las actividades que nuestra entidad va a realizar o prevé realizar del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2027. Dentro de ese plan de acción está nuestro paquete de actividades que subvencionamos con cargo a nuestra ayuda. Lo que nosotros debemos cuadrar es estas actividades con cargo a nuestra ayuda y la cuantía que estamos pidiendo. Es decir, queremos saber en qué se está gastando el dinero que concedamos. Si no coincide exactamente lo previsto como gasto del plan de acción y finalmente lo que se ha gastado con el plan de acción, bueno, pues eso tiene cierta elasticidad, puesto que es lógico que una entidad finalmente acabe el año con superávit o con déficit en el peor de los casos. Si esto no queda claro, como luego haremos una ronda de preguntas, este es un tema que interesa bastante que quede claro, puesto que nos ha ralentizado a ambas partes mucho en el final de la tramitación. Vale, igualmente reincido. Se encuentra más información en el documento de instrucciones, que está colgado tanto en la sede como en la web, pero también en la propia convocatoria, en el anexo 2. El anexo 2 habla mucho del proceso de justificación y de todos los documentos que también nos van a ayudar a rellenar este presupuesto de ingresos y gastos, y el anexo 1 a la convocatoria, que tiene todos los gastos subvencionables, subvencionables con limitación o no subvencionables.
Aquí, bueno, sí que cabe también remarcar este segundo punto en el que hablamos de que los importes señalados en el presupuesto no incluirán IVA. No incluirán IVA ni los con cargo a la ayuda, ni tampoco los que tienen cargo a fuentes distintas a la presente ayuda, a no ser que la entidad esté exenta de este impuesto. Para ello debe acreditarlo. Debe acreditarlo ya en el proceso de justificación. No es necesario que en este primer momento de solicitud y valoración nos presenten ningún tipo de documento, ni el 390, ni nada de esto, puesto que les será solicitado en una fase posterior. Bueno, hablamos de los ingresos dentro de este presupuesto, donde nos vamos a detener un poquito más porque parece que es el documento que quizá más problemas y dudas ha generado. Dentro de la parte de ingresos, del presupuesto de ingresos y gastos, tenemos, por un lado, la cuantía de la ayuda solicitada en la presente convocatoria. Como disponen las bases, la convocatoria va de 5.000 con un límite de 25.000 euros. Bien, pues en el renglón de la cuantía de la ayuda solicitada, de 5 a 25.000. Después tenemos el punto de otros ingresos, que aún no pueden ver, pero verán enseguida, espero. En ese punto de otros ingresos debemos consignar aquellos ingresos con los que la entidad cuenta para el periodo de ejecución. Es decir, no es como en el año pasado, que eran los ingresos con los que la entidad pretende contar durante el año 2025, sino durante el periodo del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2027, ¿vale? Del periodo de ejecución. Bueno, pues esto va a conformar la parte de los ingresos de nuestro presupuesto. La primera parte de los gastos son los gastos subvencionables financiados con cargo a la ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Vale, que son en cualquier caso gastos admitidos como subvencionables o subvencionables como limitación. Para eso deben estar englobados en alguna de las categorías del anexo 1 de la convocatoria. Este año pedimos, por favor, que se respeten las categorías del desplegable del modelo normalizado cuarto. ¿Por qué? Porque el año pasado ponía seleccione de la lista y esta lista contenía los gastos posibles, ¿no? Admitidos con cargo a la subvención, pero también ponía o escriba. Entonces, en este momento en el que pone o escriba, pues muchas entidades escribieron conceptos de gasto que, bueno, pues luego costaba muchísimo seguir. Englobar dentro de una de las categorías permitidas. Por lo tanto, en esta convocatoria se va a tener que seleccionar sí o sí las categorías del desplegable. ¿Vale? Esto en cuanto a conceptos de gasto. Después vemos que en la columna siguiente tenemos denominación de la partida. Bueno, pues en este caso ya es una casilla libre en la que dentro de ese concepto de gasto vamos a decir, por ejemplo, concepto de gastos, gastos de difusión, publicación, etcétera. La partida sería edición de folleto de 4 hojas, bla, 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 lo que sea. Vale, con IVA o sin IVA, dependiendo, como hemos dicho, de la exención de la entidad. A ver si se pasa la diapositiva, ¿no? Bueno, voy adelantando lo que viene. La segunda parte de los gastos son los otros gastos no financiados con cargo a esta ayuda, es decir, todos aquellos gastos que forman parte del plan de acción de mi entidad, pero no tienen cargo a la subvención. Soy un poco pesada con este tema porque este tema, ahora que lo explicamos, parece muy sencillo, pero en el momento de entrar en harina, pues hay veces que genera algunas dudas, ¿no? De todos modos, ya les digo, en cualquier momento pueden contactarnos a través de ayudas.derechos y allí les contestaremos, si no en el mismo día, al día siguiente prácticamente. Vale, los gastos no financiados con cargo a la ayuda pueden tener conceptos de gasto que no estén contenidos en este anexo 1 a la convocatoria. ¿Por qué? Pues porque no los estamos pagando desde el Ministerio, claramente. Entonces sí que se premia en el momento de la valoración la mayor desagregación posible. También es verdad que esto puede llegar a ser un arma de doble filo, porque cuanto uno más desagregue una entidad, más desagregue sus gastos en partidas, etcétera, más está comprometiéndose a no desviarse de esos gastos y partidas. Hay que encontrar un equilibrio, ya como un consejo, por lo que hemos vivido el año pasado, en el que podamos enterarnos efectivamente de qué está sucediendo en cada momento, en qué se van a gastar esas partidas y ver que aquello es realista, pero también que no sea tan concreto que vaya a ser imposible de cumplir con un cierto margen estrecho. No justifica. ¿De acuerdo? Eso, en el momento de justificar. Bueno, parece que se está portando mejor, ¿no? Todavía no ha... Vale. Enseguida podrán ver la siguiente diapositiva. Ya. Vale, de acuerdo. Entramos ya seguimos con nuestro proceso. En el momento en el que han enviado la documentación, finaliza el plazo de presentación, que va a ser el próximo día 27 de abril a las 23:59 hora peninsular.
Comienza el equipo, el órgano instructor, a revisar toda la documentación. Vale, una vez que sacamos las listas producto de esta revisión, estas son las listas provisionales de admitidos y excluidos a trámite. ¿Qué ocurre? Que bueno, que sea mi entidad admitida o excluida a trámite no significa que haya sido definitivamente admitida, ni mucho menos que la cuantía haya sido concedida. Digo esto que para algunas entidades es muy básico porque se han dado algunos sustos también para aquellas entidades primerizas el año pasado. Bueno, pues por si acaso volvemos a sacarlo a colación. Que una solicitud sea admitida provisional o definitivamente no significa que se le conceda la ayuda. La solicitud puede ser admitida a trámite y más tarde denegada por no tener la puntuación mínima. ¿Qué ocurre si nuestra entidad aparece en la lista provisional de entidades excluidas en la página web del procedimiento? Pues nada, pues se le pondrá al lado de su nombre los motivos de exclusión y se le instará mediante la publicación, no de manera individual mediante un mensaje, sino publicando en la página web, que es el modo de publicación de este trámite. Se le instará a dentro de los 10 días hábiles siguientes subsanar ese documento. No se puede subsanar un documento que no sea requerido. Es decir, si no hemos presentado un documento, por ejemplo, como el protocolo de prevención de violencias, eso nunca pediremos subsanación. ¿Por qué? Porque si no lo has presentado no es obligatorio, no se va a pedir subsanación. Si nos lo entregan en el periodo de subsanación, no se va a admitir. Si surge alguna duda, no sé si podemos ver las manos levantadas Vale, pues en la ronda final entonces recogemos todas. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco jugárnosla mucho, puesto que la tecnología nos la está jugando a nosotras, ¿verdad? Pues bueno, vale. Repito, debajo pueden ver en este color como salmón que todos los actos y trámites del procedimiento se van publicando en la página web instantáneamente, ¿vale? Sí. Seguimos un poco con la tramitación dentro de la fase de valoración. Pongamos que ya ha terminado el plazo de subsanación, las entidades han subsanado o en el peor de los casos no han podido subsanar. Se saca la lista de admitidos y excluidos definitivamente a trámite y entonces esas entidades pasan a la fase de valoración. La valoración se realiza de forma cruzada, no valora una sola persona, sino que son varias valoraciones capa sobre capa. ¿Por qué? Porque somos humanos, nos podemos equivocar. Después pasa también por una comisión de valoración, es decir, que es un proceso claramente, pues ya no solo imparcial porque seamos imparciales, sino también con ciertas garantías frente a los errores humanos. Bueno, pues recalcamos estos cambios que ha habido con respecto a los criterios de valoración. Sí, los modelos no son subsanables. Sí, efectivamente, perdón, es que ha llegado una duda creo por el chat. Sí, no son subsanables, al igual que el año pasado. Únicamente pueden ser beneficiarias de esta subvención, una vez que se ha valorado, aquellas entidades cuya valoración general ha alcanzado a la vez 30 puntos en el general, que el tope son 60 puntos, de al menos 15 puntos en la letra A del apartado 1, vamos, en el plan de acción, que el año pasado eran 18 puntos mínimo, este año son 15, dándose al igual mayor importancia al apartado económico, que realmente el año pasado, bueno, pues hubo algunas entidades que realmente lo hicieron muy detallado, hubo algunas otras que, bueno, hubo unos errores reincidentes que esperamos que este año, bueno, pues hayan sido, sean más difíciles de cometer, ¿no? Por lo menos. Vale. La puntuación de la última solicitud de la relación de posibles entidades beneficiarias, una vez que saquemos la resolución provisional con estas puntuaciones, va a fijar la nota de corte entre las beneficiarias y las suplentes. Las entidades suplentes, por supuesto, también van a tener que llegar a este límite mínimo de que hablábamos, de 30 puntos en la puntuación general y 15 puntos en la puntuación del plan de acción. Vale, voy a intentar ir un poco más rápido en estas últimas diapositivas para que nos dé tiempo de hacer una ronda generosa de preguntas que seguramente habrá. Sobre la propuesta de resolución provisional, aquí hay un detalle que no se cumple en todas las subvenciones. Por ejemplo, algunas entidades que se presentan también a las subvenciones de promoción, acción cultural, de industrias culturales y otras similares. Aquí tenemos un mecanismo que está recogido en las bases reguladoras que regulan nuestra convocatoria a su vez, que es que la última entidad en la lista de propuestas como beneficiarias, claro, no puede obtener probablemente, a no ser que haya un golpe de suerte, todo el importe que ha solicitado, sino que podrá obtener menos, que es el remanente que ha dejado la
penúltima, ¿no? Entonces se le insta a reformular su plan de acción, su presupuesto y su cronograma, principalmente para poder adaptarse a esa cantidad que queda remanente en la cola de la lista, por así decirlo. Para eso le da un plazo razonable, vuelve a pasar por comisión de valoración y finalmente pues, se adapta al crédito disponible. Esto se llama reformulación. Vale, sobre la concesión y el pago, una vez que ya pues se ha publicado la resolución provisional, pasa todo por donde tiene que pasar, se publica la resolución de concesión con la relación definitiva de las entidades pues beneficiarias, la exclusión desestimación expresa de las restantes solicitudes y la relación ordenada de los suplentes, viene a decir este último párrafo en realidad, cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas, no han podido adquirir esta condición de entidad beneficiaria pues porque no había crédito. ¿Qué ocurre si renuncia a una entidad beneficiaria? Pues que se produce una concesión de la siguiente de la lista sin una nueva convocatoria. De la siguiente de la lista siempre que sea la misma o inferior cuantía. ¿De acuerdo? Vale. La forma de pago, como esto creo que no genera muchas dudas, es la transferencia bancaria, la cuenta bancaria que facilitaron en el formulario. Si la necesitan cambiar por algún motivo, eso es una subsanación de formulario, tienen que contactarnos y asimismo les digo que tiene que ser titular la persona jurídica. Si te apetece hablar en cualquier momento. No. Vale, estoy mucho tiempo hablando, vale. Y para ello la entidad, para poder cobrar, deberá tener dada de alta la cuenta en el Tesoro Público. Esto por defecto, digamos, es así. Es cierto que si hace falta dar de alta o tenemos algún problema con el pago, nosotros se lo vamos a hacer saber, ¿vale? Que no sea esto un quebradero de cabeza, porque se lo haremos saber. Vale, forma de justificación. ¿No conseguimos que lo vea? No. A ver si se actualiza. Yo creo que es un tema de redes o algo así, ¿verdad? Va muy lento. Sí, porque el mío va al día, pero este no. Bueno, la justificación de estas ayudas se produce mediante una de las modalidades aceptadas, que es la cuenta justificativa simplificada. Para ello vamos a tener que entregar, las entidades beneficiarias van a tener que entregar una declaración responsable que les facilitaremos. Pues refleja el resto de las ayudas, que hayan financiado la actividad, su importe y procedencia, etcétera. Ya se ha actualizado, perfecto. Una memoria de actuaciones justificativa, esta digamos que es la prosa, ¿no? Nos explican pues, el cumplimiento del desarrollo del plan de acción, qué problemas han podido encontrar, pues he tenido un desvío y ha sido por esto lo vamos a ver enseguida, etcétera. Luego, la memoria económica justificativa, que digamos que son los números, a través de una especie de Excel, realmente es un Excel, que contiene todos los gastos e ingresos, no solo de la cuantía justificada que ha percibido en base a estas ayudas, sino de todo el plan de acción. ¿Qué ocurre? Que no se va a justificar de la misma manera el plan de acción al completo que la parte que está subvencionada, lógicamente, por estas ayudas. La parte subvencionada se desagrega a nivel de factura, ¿vale? En el momento de justificar, pero la parte relativa al plan de acción, que a veces llega a ser de cientos de miles de euros, esa va a nivel de partidas, tal y como apareció en el presupuesto que se valoró. ¿Vale? Si existen dudas con esto, pues volvemos sobre este tema sin ningún problema. Y aquí en la última de las filas pone en su caso carta de pago de reintegro. Bueno, esto es un caso que se puede dar, no es imposible, tampoco es tan común. Lo vemos más adelante. Vale. Justificación, la cuenta justificativa simplificada. Dentro de esta modalidad, no es necesario aportar todos los originales y fotocopias de todos los documentos de gasto ni de la acreditación de su pago. Es obligatorio que la entidad conserve esto, que lo llaman en la convocatoria el expediente. Sí, lo tiene que conservar en su poder como mínimo hasta 4 años después, porque puede ser requerido por la intervención. Esto no es imposible tampoco. Pero el órgano concedente, que somos en parte nosotras, la Dirección General, va a requerir a la entidad el 25% del importe que solicitó en facturas, comprobantes de gasto y en ocasiones también documentación asociada. Es decir, con respecto a las nóminas, pues el antiguo TC1, TC2, con respecto a el 390, pues ya según sea una factura o otra factura, la que se le requiera desde el órgano concedente, pues ya le pedimos toda la documentación asociada. Creo que por aquí, pues nada, recalcar los plazos, que esto está en la convocatoria claramente, ¿vale? Estos son plazos ordinarios. Ahora vamos a ver dentro del tema de los desvíos qué ocurre si por causas excepcionales nos vemos obligados a modificar estos plazos. Vale, justo, precisamente, ahora hablamos de los desvíos, y casi terminamos. Hay dos opciones en el momento de justificar: que la entidad beneficiaria justifica la totalidad de la cuantía concedida,
¿vale? En ese caso, puede que no haya desvíos o puede que haya desvíos. Si hay desvíos con respecto a lo aprobado, puede que estos sean sustanciales o no sustanciales, ¿vale? Desvío sustancial. Pues aquí tenemos recogidos los supuestos, que todavía no los pueden ver, voy a esperar un poquito. Sería un desvío en la cuantía de concepto de gasto, es decir, concepto, la cuantía, la grande, el desplegable, ¿vale? En más de un 20% del importe con respecto a lo presupuestado. Es decir, en aquel libro de que les hablaba, actividades de difusión, puse que eran 10.000 euros y luego resulta que me he desviado más de 2.000 euros, han sido 6.000. Bueno, pues eso ya tiene un desvío de más del 20%. Eso es un desvío sustancial, ¿vale? Otro modo de desvío sustancial, pues la ampliación del plazo de ejecución de las actividades más allá del 31 de marzo. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues se puede solicitar, como veremos en los siguientes puntos. Bueno, me estoy saltando una, la eliminación de una o varias actividades que sean importantes para haberse concedido la ayuda, es decir, que sean sustanciales, por decirlo así, ¿vale? Que sin ellas no tenga tanto sentido la concesión de la ayuda, ¿vale? Esto es valorado individualmente, no podemos dar una fórmula que se aplique a todas por igual, al igual que cada entidad, bueno, pues se dedica a una actividad, por ejemplo. Vale, lo que les comentaba, a raíz de la máxima ampliación que vemos en el punto 2 de esta página, que existe una posibilidad de que el desvío sustancial no derive en un reintegro, y es que antes del fin del periodo de ejecuciones, 31 de marzo de 2027, se solicite una modificación sustancial al órgano instructor. Ojo, esta modificación sustancial, el año pasado hubo algunas, hubo 14. El año pasado se aprobaron todas, ¿por qué? Pues porque realmente la concesión de la ayuda fue casi al final del periodo de ejecución. Por lo tanto, todas aquellas razones que adujeron las entidades, bueno, pues es que eran ciertas, tenían razón, no nos ha dado tiempo a realizar esto, por eso tenemos este desvío sustancial. Se aprobaron el 100% de las solicitudes de modificación sustancial. Este año las condiciones son diferentes, por lo tanto, la modificación sustancial tiene un carácter excepcional. Es decir, causa de fuerza mayor, esta persona que iba a hacer este evento pues no ha podido ir y el evento era muy importante, no ha podido ir por enfermedad grave, es decir, ese tipo de cuestiones, ¿vale? No por errores de cálculo, etcétera. Por eso suponemos que la aprobación de una modificación sustancial es una medida de carácter excepcional y podría ser denegada. Si está bien explicada y tiene sentido, no será denegada, también lógicamente, ¿vale? No sé si van al día con la... No, ahora se va a actualizar. Tenemos que, por otro lado, estábamos hablando del desvío sustancial, otro desvío que se puede dar es el no sustancial, es decir, movimientos entre partidas dentro de un mismo concepto de gasto, pero que impliquen una fluctuación menor al 20%, ¿vale? Con respecto al aprobado. Modificación de un plazo de ejecución de una actividad, pero que está dentro del periodo de ejecución ordinario. También si se modifica o elimina una partida del plan de acción, es decir, de la parte no subvencionada, y además esta no es demasiado vital, ¿no?, para que tenga sentido la concesión de la ayuda. Me explico. Una entidad pide, en su plan de acción tiene el estudio, la edición, la difusión de su nuevo libro blanco sobre X, ¿vale? Entonces nosotros pagamos lo que son los estudios previos, pero luego dentro de su plan de acción tiene la edición, la difusión, todas las fases posteriores y nos dice, mira, es que se nos ha caído finalmente la edición y la difusión. Bueno, pues es que no va a tener sentido ya la ayuda que te hemos concedido. Ahí eso habría que verlo con cuidado. Si se cae una actividad del plan de acción no subvencionada por nosotros, pero que, bueno, pues es más o menos independiente, es una pena, pero no repercute en las actividades subvencionadas, bueno, pues entonces no sería sustancial el desvío, ¿vale? Los desvíos, sean estos no sustanciales, aunque no sean sustanciales, deben motivarse correctamente y justificarse en la memoria de actuaciones justificativas, es decir, en la prosa de la que hablábamos, ¿vale? Y ya, para casi terminar, reintegro. En caso de que la suma de los gastos que resultan tras la realización del proyecto sea inferior al presupuesto aprobado, es decir, a la cantidad concedida, bueno, pues esto deriva en un reintegro, que es la devolución voluntaria o en el peor de los casos involuntaria de la parte no justificada. Si esto se produce, tienen que ponerse en contacto con la Subdirección General de Promoción y Acceso a la Cultura y, bueno, motivando esta cuestión y les asesoramos sobre los pasos a seguir. Finalmente, pues nada, este documento que tiene un propósito informativo y no genera ningún efecto jurídico vinculante, que estamos a su disposición en ayudas.derechos@cultura.gov.es de manera bastante rápida y, por supuesto, pues surgirán algunas dudas a las que les vamos a dar ahora mismo todo el tiempo que sea necesario
Dejamos de compartir, creo que nos están viendo. A ver. Sí, vale, Sí. perfecto. Podemos entonces a lo mejor abrir la ronda de preguntas, ¿vale? Me las ha apuntado Paloma. Perfecto. Mira, ¿cuáles son los criterios de carácter profesional? Pregunta Leopold. Criterios de carácter Yo creo que profesional. se referiría a los estatutos cuando hemos hablado que en los estatutos, en la documentación que tienes que presentar, A lo mejor Paul está ahí y nos lo... Leopold, no Leopold. sé si estás por ahí y nos lo quieres decir de viva voz para aclarar la pregunta. A ver Sí, cómo... hola, gracias. Hola. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfecto. Sí, quería saber si eso significa que tenemos que tener empleados ya, por ejemplo. De carácter profesional no significa que tengan empleados. Voy a releer la pregunta porque no quiero entenderla mal. Pues es que es ¿Cuáles son criterios de carácter profesional. Pero ¿en qué parte se ubicaría? ¿En criterios de valoración o los estatutos, por ejemplo? En criterios de valoración, ¿cómo está en el nombre de la subvención? Solo para saber Vale. qué significa Son- esto exactamente. Sí, son entidades que tengan entre sus fines la definición y la política claro, de defender el sector profesional cultural. Es decir, no porque tengan personas contratadas se les considera profesionales, pueden no tener a nadie contratado, Claro, de hecho, puede pero ser. sí, claro, Está dedicarse. dentro de su presupuesto que van a contratar. Pues, por ejemplo, un gestor, un abogado, alguien que defienda la profesión dentro de bueno, pues unas dinámicas o políticas culturales, ¿no? de progreso en lo que es la profesión la que sea dentro del sector cultural. Entonces, de alguna manera en los estatutos tiene que estar reflejado. Es decir, estas subvenciones no son para un proyecto cultural en sí, porque para eso hay otras subvenciones, sino que es para defender el sector cultural, es decir, todas esas entidades que están luchando por tener bueno, pues un lugar, ¿no? y tener una fuerza también profesional. Entonces, de alguna manera tiene que estar reflejado en esos estatutos y eso es lo que también se va a valorar, porque es verdad que cuando... ha sido la primera convocatoria el año pasado y algunas nos presentaban proyectos, ¿no? Proyectos culturales y realmente esto no está enfocado a un proyecto cultural, está enfocado a lo que es estructural, digamos, de las entidades, que puedan salir adelante, pues desde mejorar su web hasta, pues no sé, tener un abogado que les ayude a una serie de cuestiones que tengan que aclarar o mejorar, ¿no? Vale, muchas gracias. Está muy, muy claro. Una pregunta, las otras subvenciones, más por proyectos culturales en sí, ¿dónde se podría encontrar? ¿En qué página? Pues mira, depende. Claro, por ejemplo, dentro de nuestra subdirección Promoción y Acceso a la Cultura hay unas subvenciones a proyectos culturales de especial impacto social. Pues todo lo que tiene que ver con proyectos culturales, bueno, pues se me ocurren mil cosas, ¿no? Tampoco quiero poner ejemplos concretos, pero que tengan un ámbito de actuación, pues desde no sé, personas con una discapacidad o sectores vulnerables. Bueno, se me ocurren mil cosas. También dentro de industrias culturales podemos Claro. encontrar algunas a proyecto. Si es Vale. cine, ¿Y si en es qué cine, página pues, web se encuentra esto? Dentro del Ministerio de Cultura hay un apartado que, de hecho, además, luego cuando compartamos la presentación esta maravillosa, nos da un poquito de quebradero de cabeza, va a ver que cuando hablamos de cómo se enlaza a la sede electrónica, aparece ese mismo recorrido que puedes ver todas las becas y subvenciones del Ministerio de Cultura. Entonces, desde ahí va a acceder de una manera ordenada y se ve bastante bien dentro de la Vale. sede o dentro de la propia página del Ministerio. La segunda pregunta, que Sí, era de gracias. Marta Crispo, ya la he contestado, porque Vale. hablaba que si solamente los 2 últimos años se puede abarcar más, sí, esto puede abarcar más, Sí. ¿vale? Y sí que es necesario que tenga 2 años de antigüedad, que era otra pregunta. Sí, pero que la había a raíz de esto, yo creo que lo he comentado antes, pero no me importa ser pesada en este asunto. Imaginemos que tenemos una entidad, sea un sindicato o sea una asociación, lo que sea, que es de carácter autonómico, que nos pasa mucho, ¿no? Que autonómicas Sí. no pueden concurrir a día de hoy, pero pasa y entra dentro de plazo que se ha inscrito, ha recibido esa respuesta de inscripción, ese certificado de inscripción del Registro Nacional. Pero, claro, esos 2 años de antigüedad no son dentro del ámbito estatal, no importa, ¿vale? El NIF tiene que tener, y con esa misma actividad, ¿vale? Aunque el ámbito haya cambiado, 2 años de antigüedad, ¿vale? Lo habéis entendido, ¿verdad?
Sí, vale, Sí. genial. Porque es verdad que se presentaron muchas entidades autonómicas el año pasado y porque está en la convocatoria no pueden participar. Entonces, algunas se han inscrito en el registro nacional y sí que podrían entrar, aunque sea un registro de hace poco, ¿vale? Si la entidad tiene una antigüedad mayor. Estas ayudas pueden cubrir gastos parciales de varias actividades o gastos generales si son gastos subvencionables y que el resto se cubran con otros ingresos. Sí, la respuesta sí. De hecho, se puede imputar parte de una factura y la parte que queda libre pues puede cubrirse con otra subvención. Ojo con esto, porque hay algunas, si fuese una nominativa, ya estarían dedicándose a la misma finalidad y eso es una incompatibilidad, pero sí es verdad que si imputamos de 100, imputamos 50, los otros 50 son de libre disposición. Y aquí hay una pregunta muy interesante que dice, más o menos cuánto tiempo pasa en cada fase de tramitación hasta que se emita el listado final de solicitudes que obtienen la ayuda. Vale, en teoría, desde que en cada fase de tramitación, ahora mismo va a depender mucho del número de solicitudes, Claro. porque las posibilidades del equipo humano son finitas, entonces si recibimos el doble que el año pasado, pues tardaremos no el doble, pero un poco más. Es verdad que tenemos un límite de 6 meses desde que cerramos el plazo de solicitudes hasta que resolvemos, ¿vale? Eso sí que lo vamos, el año pasado lo cumplimos, claro, lo cumplimos, puede haber una extensión de este plazo ante la imposibilidad por si hubiese un aluvión de solicitudes, pero la única respuesta concreta que le puedo dar para no mentir son 6 meses, casi con total probabilidad, hasta que resolvamos, es decir, hasta la resolución de concesión. Sí que es verdad que este año se ha adelantado la convocatoria en previsión a poder adelantar también esa resolución, pero como dice muy bien Verónica, va a depender de la cantidad de solicitudes. O sea, si recibimos 1000 solicitudes, bueno, pues somos un equipo relativamente pequeño y al final, bueno, pues es lo que podemos llegar a hacer, pero existe ese plazo legal. Os puedo asegurar que el año pasado corrimos todo lo que podíamos correr y no pudimos correr más. Vale, la siguiente es otro punto. He descargado los documentos en Google Drive para trabajarlos desde allí, pero no funcionan los listados desplegables del presupuesto. ¿Lo habéis tenido en cuenta? Porque solo se podrían completar desde Word. Por favor, ¿me podríais confirmar que es así? También. Pues no se había surgido esto nunca todavía. No. En Google Drive. Claro, en un Open, vale, pues lo que podemos hacer a lo mejor es subir uno en OpenOffice o algo así. ¿Vale? Esta es la misma persona, ¿verdad? Sí, Lili Will. Vale, pues Lili de Wikilabs, te vamos a contactar, ¿vale? Si nos haces el favor de mandarnos un correo, te lo agradecemos mucho, porque no, claro, no se nos había dado nunca esta consulta, ni en el año pasado tampoco. Entonces, bueno, pues cuanto antes lo solventamos. Gracias, Lili. Luego, estas ayudas son compatibles con las ayudas a la música y la lírica del Ministerio. En principio, no existe una incompatibilidad, a no ser que sea una nominativa que se dedique a la misma finalidad. Exactamente a la misma finalidad. Esto es un arma de doble filo, porque si en el concepto de la ayuda nominativa dice que es para la promoción, por ejemplo, de sector cultural, algo muy amplio, puede entrar en conflicto con nuestro plan de acción. Entonces sí sería la misma actividad. Pero si el objeto de la nominativa, como ocurre varias veces, es algo muy concreto, entonces es más difícil que entre en conflicto y consideremos que se están dedicando a la misma finalidad. Claro, lo que no se puede es financiar lo mismo con dos subvenciones eso en ningún caso. distintas. Eso es un poco de lógica, ¿no? Entonces, si la finalidad es otra, por ejemplo, tiene una subvención para un proyecto cultural X, el que sea, estamos hablando de otra finalidad, porque esta subvención no es para proyectos culturales, es algo más estructural. No te piden un proyecto, no pedimos un proyecto, pedimos un plan de acción. Entonces, la finalidad sería distinta. ¿Vale? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿El certificado de número de asociados es a fecha de 1 de enero de 2026? No, a fecha actual. Es decir, es que de hecho no pedimos un certificado de número de asociados. Pedimos una declaración responsable o certificado. Si tiene el certificado, estupendo. Si no, si ha crecido, pues nada, tal cual. O sea, a fecha de solicitud, el número de asociados que consten en sus registros. Entonces, luego eso, claro, se pasa a una comprobación posterior. Pregunta de económico. Sí. A todos los honorarios culturales hay que quitarles el IVA, ¿no? ¿Correcto? El IVA de la factura no lo soporta la ayuda. El IVA de la factura, a ver, es que honorarios culturales podemos hablar de gente que está facturando, entiendo, ¿no? No gente en nómina. Vale, el IVA. A ver, un segundo. El IVA no lo estoy entendiendo la pregunta. Sí, o sea, el IVA de una factura la soporta la ayuda siempre que la entidad esté exenta o sea, no vaya a recuperar
ese impuesto, para explicarlo así, ¿vale? No lo vaya a recuperar por Hacienda. Claro. ¿Vale? El tema del IVA es súper complicado. Solemos tratar con cada entidad un poquito ya en la fase final para realizar estos ajustes. Pero nosotros podemos recibir un certificado de exención o del régimen de equivalencia, que es que hay varios modos de hacerlo. No queríamos entrar tanto en materia hoy. Y entonces ya sabemos que esa entidad sí puede imputarnos el IVA. Pero en otros casos puede ser parcialmente también. ¿Vale? Es un tema como bastante complejo. Entonces, sí y no es la respuesta. Es decir, puede soportar gastos de IVA siempre que la entidad no vaya a recuperar ese IVA. ¿Vale? Esté exenta del pago del IVA. Claro. Si presentamos exención de IVA, consignamos el importe con él incluido. Eso es. Exacto. Sí. Esa exención que sea válida, pues ya está. Si la entidad está exenta, perfecto. Si son ayudas estructurales, perdón. No te leo para que... Si son ayudas estructurales, son mejor valorados los gastos de ese tipo a los de una actividad concreta de la entidad, Sonia. A ver, si son ayudas estructurales. Claro, gastos que sean más de tipo estructural que gastos que sean concretos de la entidad, pues evidentemente se valora. Proyecto, ¿no? Vale, Claro. sí, pero en realidad muchas veces el plan de acción, que suele ser un proyecto a largo plazo, no varios proyectos a la vez, sino que es la trayectoria, ¿no?, que proyecta la entidad durante ese año, al final no deja de ser un proyecto a largo plazo con un montón de gastos estructurales. Habría que aterrizar un poco lo que nos pregunta Sonia, Sí. pero por ejemplo, sí que se financiaron el año pasado, por ejemplo, mejoras en webs, o porque forma parte de la comunicación de la entidad, ¿no? Y forma parte de esa visibilidad social. Entonces, no sé si te refieres a ese tipo de actividad concreta de la entidad, pero como os comentábamos, ¿no? Tenemos ese correo, si tenéis dudas muy concretas, nos lo podéis preguntar, ¿vale? O sea, que estamos para ayudar. Pero en principio no hay unos gastos por categoría de gastos que tengan más puntos. Los gastos no se valoran según su categoría de gasto, si esa es la pregunta. Es decir, si me vas a poner un alquiler, no va a ser mejor que otra cosa. Lo que valoramos es el plan de acción. Es decir, ¿a dónde se dirige esta entidad? ¿Tiene sentido? ¿Es realista? Claro. Ese tipo de cosas. ¿Es obligatorio tener reflejado en los estatutos los requisitos de defensa de los intereses profesionales del sector cultural? Sí. Sí, pero puede ser no textualmente. Claro. Es muy raro que Tiene justo... que Ha habido estar alguno que ha cambiado los estatutos el año pasado para que justo coincidiesen con la convocatoria. Eso se espera. Más o menos se entiende que Se desprenda de la convocatoria. Claro, Que se desprenda de los estatutos de la redacción el cumplimiento de esos que aunque no esté exactamente Sí, no redactado tiene que por ser literal, literal. No. se entiende que es una defensa del sector. ¿A qué se refiere el punto 5 del plan de acción? Eventos relacionados con los objetivos. El punto 5 del plan de acción. Punto 5 del plan de acción no lo ubico, o sea, sería... De la convocatoria, entiendo. Sí, pero la convocatoria, o sea, sería, a ver. Punto 5, plan de acción. 5 entidades beneficiarias, por eso digo que no... No es de la convocatoria. No es de la convocatoria, ¿verdad? No sé si nos puede hablar esta persona que es... Sonia. Sonia... No. Sí, en el punto 2 se detallan las líneas de trabajo y en la 3 las actuaciones se relacionan ya con los objetivos. Sonia... Abre micro y pregúntanos, por favor. Sí, si puedes, Más es que fácil, no porque acabamos si de no- enterarnos muy bien. Mejor habla del artículo 6 No, es que- requisitos del plan de acción. Vale, esperamos si no a Sonia a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, que a lo mejor Sonia lo está preparando. Aquí hay una mano levantada. Sí, pero lleva levantada mucho vale, tiempo. vale. En la justificación de la ayuda a subir documentos, ¿se puede sacar un justificante de que se han subido? Sí. Sí, El año pasado no podíamos, vaya. supongo que está. Pues eso fue por tranquilidad de que está todo correcto. Sí que se podía, debe ser algún fallo puntual. De hecho, nosotros descargamos la documentación y el justificante de registro. O sea, quiero decir, está ahí. Vale, pues Es raro. si puedes también escribirnos, vamos a ver el certificado y vamos a ver todo lo demás. De todos modos, también hemos cambiado, no por nuestra iniciativa, todo el sistema. Es decir, van a Sí. encontrar cuando se Puede metan... ser que en la CA2 no se haga. Sí, claro. No, sí se hace, he visto ya. Vale. Nos ha cambiado todo el sistema, es decir, la arquitectura que sostiene la gestión de las ayudas, con lo cual, bueno, pues van a encontrar una interfaz diferente y también un modo de funcionamiento diferente, pero el registro de esos documentos se tiene que generar y se va a poder descargar. Si tienen algún problema, de todas maneras, que nos escriban y damos enseguida el toque. Estoy siguiendo encontrando las preguntas. Si son ayudas estructurales, vale, sí. Disculpad, soy Sonia, no sé si me escucháis. Sonia, sí, te escuchamos correctamente. Hola, muchas gracias. Mira, la duda me surgía en el punto 5 del plan de acción. He visto que en el punto 2 nos pedís las líneas de trabajo,
En el punto 3, las actuaciones y repercusión en el ámbito afectado. Entonces yo entendía que cuando detallábamos estas líneas y las actuaciones las hacíamos ya directamente, las relacionábamos con los objetivos. Entonces cuando he llegado al punto 5 y veo que lo que nos pedís son eventos relacionados con los objetivos, me he perdido Es un que poco no, porque no... es que no lo encontramos, Sonia, perdona. Perdona, ¿te estás ¿Hablas del haciendo- artículo 11º o algo así, los criterios de valoración? del plan de No, acción? no, ¿O de qué? dentro de los puntos que tiene que tocar el plan de acción. Lo que es la redacción del plan de acción, Ah, nos pero de la pedís presentación, de la presentación. Claro. del modelo normalizado 2. Modelo normal. Vale. Vale, sí. En el primer punto detallamos los objetivos, en el segundo las líneas de trabajo, en el tercero las actuaciones, en el cuarto que medios no- humanos y técnicos y en el quinto se nos pide que relacionemos los eventos con los objetivos. Entonces yo Es que entiendo que no esos encontramos eventos eso. se refieren a las actuaciones. A ver, nosotros tenemos un modelo normalizado que está al final de la convocatoria, que se viene vacío, entonces ahí no es. Debe ser dentro de la convocatoria en los criterios de valoración, ¿verdad? Cuando hablamos del plan de acción, ¿verdad? Exacto. Ah, vale, vale. Ahí hay 1, 2, 3, hay 4 puntos, entonces no entendemos qué quinto punto es. A ver, actuaciones que hayan tenido vaya a tener repercusión, claridad y orden expositivo del plan de acción, adecuación de los medios humanos y técnicos. ¿Es por ahí? Es que no encontramos Pues yo esta parte. en algún sitio he visto el punto, es que lo saqué hace Vale, un par de días. nos lo vamos a apuntar y lo miramos, Pero, perdona, si no te importa, mándanos un correo exactamente con la duda y te respondemos, ¿vale? Es que, mira, en la página, te digo, en la página 10 de la 11, convocatoria 10, 11. Te aparece criterios de valoración del plan de acción y hay 4 puntos, por eso no encontrábamos el quinto. Entonces, seguramente, a lo mejor es el tercero o el cuarto y con la duda que tengas te resolvemos la cuestión, ¿vale? De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Si tienes la convocatoria a mano y lo quieres mirar, no hay No, ningún mejor problema. pasarlo por escrito, así lo miramos bien, porque tiene pinta de ser una duda profunda, Sonia. Así que sí, te contestamos enseguida cuando recibamos. En la justificación de la ayuda a subir los documentos se puede sacar un justificativo y ya está. Vale, nuestra entidad tiene previsto aprobar en la Asamblea General en las próximas semanas la renovación de la Junta Directiva y una modificación parcial de los estatutos. Esta aprobación tendrá lugar aproximadamente una semana antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, por lo que en el momento de concurrir a la convocatoria, dichos acuerdos estarán adoptados, pero previsiblemente en fase inicial de tramitación para su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones. En este contexto, querríamos confirmar si a efectos de admisión en el procedimiento, 1. Para acreditación de la Junta Directiva, ¿sería suficiente aportar el certificado del acuerdo adoptado, la documentación acreditativa de su presentación en el registro? La respuesta es sí. No es lo mismo en el caso de una entidad que se acaba de inscribir o ha solicitado su inscripción en el Registro Nacional. Hablamos de, bueno, en este caso siempre estamos hablando de asociaciones, con los sindicatos igual. Es decir, en el registro de trabajo. No es lo mismo una entidad que es autonómica y una vez abierto el plazo solicita inscribirse en el Registro Nacional de Asociaciones y no ha recibido respuesta, va a ser mandada a subsanar. Pero una entidad que ya está dentro del Registro Nacional de Asociaciones renueva sus estatutos o ha cambiado de junta y tiene que inscribir, o sea, recibir este certificado de nueva junta, con que esté pedido a interior, eso nos vale. ¿Vale? Son diferentes casos. Claro. En relación con los estatutos, si es admisible presentar los estatutos actualmente vigentes inscritos en el registro junto con la nueva versión aprobada y el justificante de su presentación hasta que se produzca su nueva inscripción definitiva. Correcto también. Correcto también. Total. ¿O nos recomendáis presentar antes la solicitud para que cumpla correctamente con los requisitos formales? Pero la solicitud la está... Tiene que estar dentro del plazo, eso es claro, súper importante. antes del plazo. Y con los antiguos, los estatutos vigentes. Claro. Antiguos y entonces también los nuevos, que todavía no han recibido la confirmación, pero sí han sido aprobados en la Asamblea. Exacto. Lo que no están es inscrito. ¿Vale? Si en cualquier momento la persona implicada quiere hacer algún apunte, pues esto lo ha preguntado Ángel de la PEPA. Sí. ¿Vale? Oye, Ángel. perdonad, Sí. a raíz de este tema, me cuelo, soy Begoña, tengo levantada la mano, pero es que está... Sí, lo vemos, sí, sí. Estamos leyendo el está chat, en la perdona. línea. Nosotros este sábado tenemos elecciones para la renovación de la Junta Directiva.
con lo que habéis dicho, con que presentáramos la solicitud de inscripción de la nueva Junta en el registro, sería válido. Pero mientras tanto, estaríamos utilizando el certificado digital de la antigua presidencia, que era la representación legal, ¿no? Correcto, correcto. En este caso, que es muy concreto y justo nos acaba de pasar una cosa muy parecida a la justificación. Depende de cuándo vaya a presentar la solicitud. Es decir, si ya está... No tienen el certificado todavía. Claro, no tiene certificado, pero ya no es presidenta, en cierto punto, ya no es presidenta la antigua persona que era presidenta, sino una nueva. Claro. No ha sido inscrito. Entonces, depende de en qué momento presente la solicitud, tenemos un caso u otro. Va a haber un periodo de tiempo en el que haya una nueva presidencia que no tenga certificado. Claro. Entonces, en ese caso, hay que entrar con el certificado de persona jurídica. O otro representante legal, que también puede ser, que no hace falta que sea la presidencia, puede haber otro representante legal. Esto es mejor, Begoña, si quieres, como depende del momento en que tengáis los documentos listos, escríbenos y lo vemos, porque a veces son casos tan concretos que sí, hay soluciones para todo, pero bueno, para no tener un problema después. Sí, sí, no, era el tema del certificado, que claro, todavía no tendría la nueva presidenta el certificado de representación. Otra cosa, por lo que habéis dicho, es que no sé si se podría presentar con el personal de ella, pero claro, no es el de representación. No es representante la presidenta hasta cierto punto. ¿La nueva presidenta o la antigua, dicen? La nueva, presidenta, la que será, espero, la nueva presidenta, hasta que no tengamos el certificado de registro de asociaciones, no se puede tramitar el certificado digital de representación. Con lo cual, con lo que tarda todo eso, de momento mantenemos el certificado de representación del presidente antiguo. Eso es. ¿Entendéis? Eso es. Sí, lo entendemos perfectamente. Ya dependiendo de en qué momento, si es antes o después de este cambio de presidencia, etcétera, bueno, es este viernes ya, pues vemos el caso en profundidad. O sea, claro, para en ser más principio se podría iniciar la tramitación con el certificado del antiguo, aunque y ya luego no hacer un cambio. Y a la mitad del procedimiento seguramente estaría la otra persona, pero bueno, no entretengo más, solo era... No, pero sí que, Begoña, sí que entonces van firmados los documentos, ¿vale? Por la persona que sea presidente en ese momento, ¿vale? Los documentos. Con lo cual tendría que ser el certificado personal, ¿no? Si es representante, sí. Sí, y justificaremos la representación por la solicitud de inscripción en el registro, porque no tenemos todavía, ¿me entendéis? Es que justo... Sí, pero eso no sería válido. Si quieres, Begoña, te explico mejor incluso por teléfono, porque es que es un tema con bastante... puntual que solo me atañe a mí, entonces que tampoco quiero... Pero es que hace poco hemos tenido una parecida, o sea, puede que le pase a alguien más, pero sí, como depende del día, la respuesta, pues nada, si nos escribes mañana, pues tienes la respuesta en el momento. Una respuesta ya concreta a tu caso concreto, ¿vale? Mira, está con la mano levantada desde hace rato. Igual quitamos de nada. Marina. Sí, también estaba antes. Estaba antes de doblaje, sí, estaba primero. Sí, primero. ¿Quién está? ¿Doblaje? Sí, ¿Unida? Creo que estaba yo la primera, sí. Es una pregunta, buenos días. Es una pregunta, es que no he acabado de entender el tema del ámbito territorial. Nosotros, por ejemplo, somos un sindicato artístico de doblaje de Barcelona, ¿vale? De Cataluña. Entonces, en nuestros estatutos aparece que el ámbito territorial dice desarrollará su actividad principal dentro del ámbito territorial de Cataluña. Lo que pasa que luego, si vamos al depósito de lo que es el DEOSE, el depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales, nos aparece que la autoridad laboral, por un lado me aparece Cataluña aquí abajo y arriba, donde aparece la persona jurídica, la firma de la persona jurídica, aparece autoridad laboral estatal. Entonces, yo no estoy segura si nuestra... Eso me parece que no está en el registro, tengo que ver el documento, ¿vale? Pero no está dentro del registro, voy a decir exactamente. Estatal. Que es que antes me he intentado decir y no me he acordado. Sí, del Ministerio de Trabajo, se llama... Y tiene que estar claramente, al ser un sindicato... El membrete. Sí, sindicato, aquí. Tiene que estar... Oficina Pública de Depósito. Eso es, sí. Registro en la Oficina Pública de Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales. Del Ministerio de Trabajo. Claro, y claro, tiene que ser de carácter estatal.
Sí, podemos ver el documento quizá mejor, porque justamente es un documento que no sé exactamente de cuál me está hablando. Claro, porque en sindicatos teníamos muy poquitos. Sí, pero sí es verdad que todos eran de ámbito. No, fíjate, el año pasado el único que no fue, creo que fuisteis vosotros, ahora que caigo. Pero voy a mirar porque. Es que el año pasado nos presentamos y bueno, no sé Sí, lo sé. exactamente cuál fue el motivo, pero es que ahora Sí, comentar, como habéis seguramente. comentado, que tenía que ser de ámbito estatal, claro, se me han Sí, cruzado eso los cables seguro. y digo, a ver si es que realmente nuestro ámbito es solamente autonómico y por eso no entramos, Lo pero estoy no vi. recordando ahora, sí. Casi seguro. Vale. Mira, no tengo tu nombre porque es doblaje. Sí, pero es Sí. de VA, que sí, me acuerdo de haberlo visto. Sí. Escríbenos a ayudas.derechos Vale. y incluso podemos ver el documento, quiero decir. Y Sí, decimos, claro, Os lo claro. puedo mandar si no. Claro, ¿Os referís a los porque- estatutos o a qué os referís con el documento? Sí, no, al documento de registro. Ah, Al registro, sí, y también los estatutos porque, claro, viene del ámbito. sí. Sí, Os lo puedo mandar si eso y así me lo sí, porque si es confirmáis, porque autonómico, claro, te evitas claro, el trabajo por- de preparar todo, claro. claro, por eso, más que Sí, sí, nada sí. ya, si ya partimos de la base, ¿no? El primer punto ya no lo sí. cumplimos, ya nos olvidamos, vale. Pues os escribiré, Bueno, muchas gracias. no lo he dicho, pero luego me he acordado en documentación DNI por las dos caras, por favor. Que nos presentaban una cara y nos falta la otra, ¿vale? Y como estáis todavía casi todos, y había otra persona con la mano levantada, Marina. Quería decir una cosa a colación de esto del estatal, perdón, que es que también, o sea, tiene que desarrollar todas las entidades, tanto sindicatos como asociaciones, el plan de acción superando el ámbito de una comunidad autónoma. Esto se le va a preguntar en el formulario, ¿vale? Que esto no lo hemos comentado, pero este año lo van a encontrar en el formulario. ¿En qué comunidades autónomas tiene incidencia el plan de acción? Pues claro, si solo viene una, pues igual hay un problema, hombre, les avisaríamos, pero solo una. Sí, o no, me he equivocado, tienen varias. Bueno, pues usaremos el formulario, ¿vale? Pero con una sola no puede ser porque tiene que superar el ámbito de una Es comunidad. un tema de competencias, Sí. porque si no estamos quitando competencias a las autonomías. Entonces, bueno, nosotros estamos desde el ámbito estatal. Marina, cuando quieras. Sí, una pregunta sobre el listado de socios. Nosotros somos asociación de festivales y nuestros socios son muy variados. Hay asociaciones que tienen socios, pero luego también hay administración pública y autónomos. Entonces, me gustaría presentar el listado, pero preguntaros qué es válido ahí, porque podría preguntarle a nuestros socios, que a su vez son asociaciones, que me dieran una declaración responsable de cuántos socios tiene cada una de ellas y así sumarlo, o no, o esto no tiene sentido. Sí, idealmente, o sea, se está haciendo responsable de esta última respuesta la asociación o sea, la entidad solicitante. Es decir, si alguien incurre, perdón, en una inexactitud en esa cadena de cifras, el responsable último es el solicitante. Si se ve que, a ver, nunca ha pasado, pero si se ve que no coincide o por mucho se descubre, pues bueno, el responsable sería. Claro, la es una entidad. declaración responsable, puedes decir, son estas asociaciones, esta tiene tantos, y al final es un sumatorio. Y Vale. es bueno, pues la veracidad de ese documento. No necesitamos certificados parciales, por decirlo así, Vale, ¿no? vale, Creo que esa es un poco la pregunta. Vale, Sí, soy claro. yo mi entidad la que certifica que Claro. X socios tienen a su vez tal número de asociados, ¿no? Genial. Sí. Es que el año Vale. pasado tuvimos este problema, que las federaciones sobre todo no las podíamos cuantificar los socios y al final, bueno, pues la baremación sí que afecta, ¿no? Entonces, Alguna tuvimos que inspeccionar porque Claro. no parecía que fuese. Luego sí, la verdad. Nos presentó, sí. Bueno, Y de cada uno de nuestros asociados deberíamos de dar un CIF, digamos, o hay que detallar todos no no hace falta más. No, es número Vale. total. De socios y haces Vale. el sumatorio y ya está suficiente. Sí, normalmente llevan los registros completos, ¿no? Pues somos 200, nosotros 13, Claro, ¿no? claro. Vale, ok. A Gracias. la hora de contabilizar número de socios, bueno, pues vamos a baremar en relación a lo que nos comuniquéis. Ujú. ¿Vale? Y Ok. había más preguntas por el Sí, chat. creo que hay bastantes. Buenas y muchas gracias por toda la información. Tenemos una pequeña duda. ¿Esta subvención requiere un porcentaje de aportación propia? A ver, no hay un porcentaje como hay en otras subvenciones, ¿vale? Si es verdad que va a ser muy raro cuadrarlo a cero sin tener un cierto colchón. También es verdad que no hay un porcentaje, un 20 ni un nada con otras subvenciones. O sea, no tiene porcentajes a esta pregunta, ¿vale? Lo que sí que se tiene que ver es que haya una viabilidad, ¿no? Entonces, o sea, si partes de cero, es muy poco viable, ¿no? No, es que no bajo de la mano. Marina, ¿no has bajado la mano o tienes otra pregunta? Perdona.
Está bien, vale. También trabajando mucho por los derechos culturales en la mediación cultural con entidades e instituciones de los territorios rurales, pero tampoco lo tenemos reflejado en los estatutos. Ha sido una lucha importante que ha surgido a lo largo de la trayectoria de la organización, pero tampoco no lo tenemos reflejado en los estatutos. Bueno, con que tenga reflejado o se desprendan algunas de las básicas, no hace falta cumplir todas. Una, siendo una memoria profesional, a ver, claro, en derechos culturales, o sea, algo aparecerá. En la memoria de actividades vamos a ver qué habéis hecho. No, pero es por lo que en los estatutos tiene que aparecer algo. Sí, claro, pero de ahí se desprenderá un poco que tiene que aparecer. Claro. Vale, pues eso habrá que verlo sobre el terreno del texto. A ver, yo no digo nada, pero es verdad que, bueno, que uno puede modificar los estatutos como hemos comentado antes. Vale, ya está, yo tengo también ya está. El plan de acción puede incluir 20 o 30 actividades si son continuadas y estructurales. Sí, pues no hay límite de actividades para nada. Es decir, muchos han llevado varios, depende de cada entidad. Hay entidades que se dedican a llevar microlíneas, ¿no? Por decirlo así. Claro. Y también hay entidades inmensas en cuanto a número y presupuestos que manejan. Es muy variado. En esta valoración del número de socios habrá rangos o se considerará la tipología del solicitante. Una asociación de festivales seguramente cuente con menos asociados que un sindicato o una federación donde habrá miembros individuales no asociados que a su vez son entidades. Sí, sabemos de esta problemática, es algo que ha salido a colación en varias reuniones. Por eso cuenta tan poquito el número de socios, ¿vale? Sí, de personas asociadas. Sí, es cierto y de verdad lo hemos hablado, pero no había una manera dentro de la legislación vigente que pudiese discriminar y acertar, porque es muy variado, es muy heterogéneo. Gracias por el aporte. En principio no hay más, dejarme mirar. Pues me extraña, me parece que había más, ¿vale? Pues, ¿alguien se queda con alguna duda? Vemos que, bueno, pues que dudas hay muchas también, nos podéis contactar en cualquier momento, pero que si os ha surgido ahora al ver otras dudas, pues estamos pendientes. No veo ninguna manita. Aprovecho para disculparme por la tecnología, la verdad es que lo teníamos súper preparado, pero a veces por lo visto ha pasado esto. Es un tema de red, por lo visto, que no ha habido cobertura aquí, entonces bueno, dejaremos subido tanto la presentación grabada como el documento y nada, estaremos pendientes de las dudas que se vayan desprendiendo. Y nos escribís al correo cuando siempre y en la manera que podamos, nuestra ambición es ayudaros, sobre todo, y que no haya errores de forma, sobre todo, ¿no? Porque eso da mucha pena cuando es un error de forma y se podría subsanar con un mail. Nada, gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición.